Era una tarde calurosa en el Ministerio Público. Un estudiante de preparatoria de 19 años apareció de repente en la recepción de la comisaría con el vientre abultado y un grito que heló la sangre de todos. Fue el señor Javier quien me embarazó. Una bofetada lo cambió todo. Pero detrás de ese incidente se escondía una conspiración mucho más oscura, digna de los peores cárteles. Aquella tarde, la oficina funcionaba como de costumbre. La sala estaba llena del sonido de teclas escribiendo informes, radios de patrulla sonando y conversaciones entre los agentes de la policía ministerial. La actividad transcurría sin interrupciones hasta que la puerta principal se abrió de golpe. Una joven entró con paso inestable. Su cuerpo se veía débil. Llevaba el uniforme escolar, una blusa blanca tipo polo ya arrugada. Su cabello estaba recogido en dos coletas desordenadas. Su nombre era Lucía, una estudiante de preparatoria de 19 años. Todos en la sala voltearon de inmediato. No solo por su apariencia descuidada, sino por lo que más llamaba la atención, su vientre. Se veía extremadamente abultado, como una mujer en la etapa final de su embarazo, pero la expresión de su rostro mostraba algo más que simple agotamiento. Lucía no habló al entrar. Solo caminó lentamente hacia el centro de la sala, entre los escritorios administrativos y las miradas confusas de los policías. Su respiración era pesada, sus ojos estaban hinchados por el llanto y su cuerpo se encorvaba ligeramente, soportando el peso. Nadie la detuvo. Nadie sabía qué hacer. Algunos solo se miraban entre sí, tratando de adivinar qué estaba pasando. Entonces, sin previo aviso, Lucía se detuvo y gritó con voz potente. Mencionó un nombre, y ese nombre resonó claramente en cada rincón de la sala. Fue el señor Javier quien me embarazó. Él es el culpable. Esa voz rompió la atmósfera al instante. El silencio se transformó en una tensión profunda. Todos los ojos se dirigieron a una dirección. En la esquina de la sala estaba sentado un hombre corpulento, Javier. Un administrativo senior de 38 años, conocido por ser disciplinado y amable con sus colegas. Pero su rostro en ese momento ya no estaba tranquilo. Javier se levantó de inmediato, con la cara tensa y el cuerpo rígido. No respondió. No se defendió con palabras. En su lugar, caminó rápidamente hacia Lucía, levantó la mano derecha y le propinó una bofetada brutal en la cara. El cuerpo de Lucía salió despedido hacia atrás, cayendo sentada en el suelo de baldosas. La sala se congeló de nuevo. Varios policías se levantaron de sus sillas. Pero antes de que pudieran moverse, Javier dio otro paso y golpeó el rostro de Lucía una vez más. Esta vez más fuerte. Lucía se desplomó. Rompió en llanto. Pero detrás de sus sollozos, seguía diciendo con voz ronca pero clara, él es el culpable. Todos ustedes tienen que saberlo. La reacción de los oficiales fue mixta. Hubo quienes inmediatamente sometieron a Javier, poniéndole las esposas, mientras otros se quedaron paralizados ante una realidad que no tenía sentido. El hombre en quien confiaban y respetaban acababa de mostrar su lado brutal frente a sus ojos. El Ministerio Público, que solía ser un lugar para buscar justicia, ahora era testigo de una violencia repentina por parte de alguien que nunca sospecharon. Pero esta historia no había terminado. Esto era solo el comienzo. Poco después de que estallara el alboroto, un hombre de mediana edad entró apresuradamente a la comisaría. Su ropa estaba gastada, respiraba con dificultad y su rostro estaba lleno de preocupación. Era el padre biológico de Lucía, don Roberto, y algunos policías lo conocían del barrio. Pensaron que venía a defender a su hija o a exigir cuentas al culpable. Pero ocurrió todo lo contrario. Al ver a Lucía sentada débilmente en el piso, con el rostro magullado y el cuerpo temblando, el hombre le gritó con furia. Cállate, Lucía. ¿Hasta cuándo nos vas a hacer pasar vergüenza? Su grito lleno de ira dejó a varios oficiales mudos, incrédulos ante la actitud del padre. Algunos policías cerca de Lucía reaccionaron. Una oficial mujer se paró frente a ella para protegerla. Pero al padre no le importó. Señaló a Lucía con un rostro lleno de emoción.
hija malagradecida. Por tu culpa, nuestra familia es la comidilla del pueblo, dijo todavía gritando. Lucía solo podía bajar la cabeza, aunque su boca seguía abierta, tratando de explicar, tratando de hablar, pero su voz casi fue tragada por los gritos de su propio padre. Los otros oficiales comenzaron a mirarse entre sí. La situación, que inicialmente se consideraba un caso entre un agresor y una víctima, ahora se veía cada vez más compleja. Incluso su propia familia parecía estar del lado del agresor, al menos, rechazaba la verdad que su hija intentaba contar. El comandante Alejandro Vargas, quien había estado observando desde lejos, finalmente se levantó y se acercó. Ordenó a uno de los oficiales que llevara al padre de Lucía a una sala de interrogatorio separada. Señor, le tomaremos su declaración más tarde. Ahora cálmese, dijo breve y firmemente. El padre intentó resistirse, pero finalmente obedeció. Segundos después, se quedó sentado en silencio con la mirada perdida. Ya no gritaba, pero tampoco hablaba. Como si su energía hubiera sido drenada no por el golpe de Javier, sino por sus propias palabras que apuñalaban desde adentro. Varios oficiales notaron que la respuesta del padre no era la de un progenitor preocupado por una hija víctima de violencia. Y en ese punto, la duda se convirtió en sospecha. El detective Mateo, un joven investigador de la policía ministerial, comenzó a ver una dirección diferente. Observó la interacción entre Javier y el padre de Lucía desde que este último llegó. Sus miradas se cruzaron por un momento. No hubo ira, no hubo reclamos, sino una especie de código de silencio que generó un gran interrogante. Desde ese momento, Mateo comenzó a moverse despacio. Sabía que este caso podía ser más profundo de lo que parecía. Y podría ser que ella no fuera solo víctima de violencia, sino víctima de un escenario mucho más oscuro y sistemático. El detective Mateo se paró en la esquina de la sala observando la situación con atención. No quiso involucrarse en el alboroto físico, solo analizó cada reacción. Desde el principio, su instinto le decía que algo no estaba bien. Pero esa sospecha se hizo más fuerte cuando observó la breve interacción visual entre Javier y Roberto. No se saludaron, no hablaron, pero sus ojos se encontraron. Y en esa fracción de segundo, Mateo vio algo inusual. No era una mirada de enemistad, ni tampoco de culpa, sino una especie de entendimiento tácito, como dos personas que ya saben lo que está sucediendo. Mateo comenzó a conectar los eventos en su mente. Javier no se defendió con argumentos, eligió la violencia. El padre de Lucía no solo no defendió a su hija, sino que la acorraló. Y esa mirada que parecía guardar un acuerdo, todo se sentía extraño. Como investigador joven, todavía idealista y lleno de energía, Mateo sabía que no todo se podía escribir en un informe oficial. Pero dejar pasar algo así podría ser una grieta enorme en la investigación. No quería que el asunto terminara como un simple caso de malentendido o lío de faldas. Pidió permiso a su superior para revisar las pertenencias personales de Lucía. No para buscar pruebas del embarazo, sino para asegurarse de que no hubiera rastros o información importante que pudiera aclarar su estado psicológico y motivación. Cuando uno de los oficiales le entregó la mochila de Lucía que había quedado tirada, Mateo comenzó a abrir el contenido con cuidado. Dentro, además de cosas personales, encontró algo que llamó su atención. Un celular con la pantalla rota, pero aún encendido, y un archivo de grabación de voz que no había sido borrado. Los dedos de Mateo se movieron rápido para abrir el archivo. Al reproducirlo usando sus audífonos, las voces se escuchaban muy claras. Dos hombres estaban hablando, y reconoció las voces, eran Javier y el padre de Lucía. El contenido de la conversación estaba lejos de ser una charla normal. Hablaban sobre cómo controlar a Lucía, asegurándose de que no hablara con nadie, y mencionaban algo sobre que todo tiene que estar arreglado antes de que nazca el bebé. Mateo se puso de pie de inmediato, su rostro se tensó. Esto ya no era solo una sospecha de violencia común. Esto ya entraba en el terreno de la conspiración y la colusión. Y la primera prueba estaba en sus manos. Sin perder tiempo, el detective Mateo llevó el celular de Lucía a un pequeño cuarto en la parte trasera, asegurándose de que nadie lo observara. Sabía que lo que hacía no era el procedimiento estándar,
pero una emergencia como esta exigía iniciativa. El celular de Lucía seguía funcionando a pesar de la pantalla estrellada. Mateo abrió la galería de notas de voz y encontró una grabación de 8 minutos. El título del archivo era simple, grabación 20 de mayo. Mateo se puso los audífonos, se sentó y presionó play. La primera voz que se escuchó fue la del padre, Roberto, seguida por la de Javier. Sus voces eran claras, sin dudas. El contenido hizo que Mateo frunciera el ceño. Hablaban de Lucía como si fuera un problema que debía resolverse. Frases como se está volviendo difícil de manejar, tenemos que apurarnos y asegurarnos de que antes de que nazca el bebé todo esté listo y seguro se repetían. Mateo escuchó otra frase más alarmante, no podemos dejar que vaya con la policía. Todo se podría derrumbar. Eso fue suficiente para confirmar que ambos estaban involucrados en algo más grande que un simple caso de abuso. Ella no era solo una víctima de golpes. Era el blanco de un esfuerzo sistemático para silenciarla. Al terminar de escuchar la grabación, Mateo guardó inmediatamente el archivo en su memoria USB de respaldo. Sabía que esta información no podía lanzarse al público de inmediato, pero tampoco podía guardársela solo para él. Decidió entregar una copia al comandante Vargas lo más rápido posible. Pero antes de eso, volvió a abrir la mochila de Lucía buscando documentos o notas adicionales. Encontró una pequeña nota escrita a mano. Si algo me pasa, el archivo está aquí. Todos ellos son parte del juego. Esa frase corta reforzaba lo que ya había escuchado. No era una confesión espontánea. Era un paso planeado por Lucía porque sabía la situación que enfrentaba. Mateo devolvió la mochila a su lugar, asegurándose de que nadie sospechara que había encontrado evidencia clave. Salió del cuarto trasero con cara de póker, como si nada hubiera pasado. Pero en su mente, un nuevo plan comenzaba a formarse. Se dio cuenta de que ahora no era solo un investigador, sino también testigo de una conspiración más amplia. Lo que debía hacer a continuación no era solo procesar a Javier, sino desmantelar su red, incluyendo a quienquiera que estuviera detrás de ellos dos. Y sabía que no tenía mucho tiempo. Después de asegurar la copia de la grabación, el detective Mateo continuó revisando el contenido de la mochila. Entre los cuadernos de la escuela y los útiles, encontró un sobre blanco liso doblado 2 veces y escondido dentro de una pequeña agenda. Al abrirlo, el sobre contenía hojas impresas de movimientos bancarios. Los nombres en el documento eran impactantes. Uno a nombre de Javier, y otro a nombre de Roberto, el padre de Lucía. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue la columna de la fuente de los fondos. En los últimos 2 meses, había transferencias periódicas de partes disfrazadas como comercializadora BAI Holdings GTR. Nombres que no aparecían en la base de datos de proveedores locales. La cantidad de dinero transferido no era juego de niños. En un mes, la cuenta de Javier recibió un total de más de 20,000 pesos, mientras que el padre de Lucía recibió casi 80,000 pesos. Sumas muy inusuales para sus profesiones. Más sospechoso aún, las transacciones se hacían con un patrón regular, siempre los días 5 y 20 de cada mes. Mateo notó que el sistema de transferencia usaba una red de banca privada con remitentes de cuentas fuera de la ciudad, e incluso de otro estado. Esto significaba que no era un caso privado, sino que había otros actores involucrados tratando de ocultar el flujo de dinero. Fotografió todos los documentos y envió una copia digital a la base de datos de investigación interna a través de un canal seguro. También hizo notas manuales asegurándose de que cada cifra y referencia de código de transacción quedara registrada claramente. Mateo sabía que esto podía ser la pista para rastrear quién era realmente el cerebro de todo esto. Porque si se seguía el rastro del dinero hasta el final, muy probablemente encontrarían la identidad real de quien ordenaba a Javier y al padre de Lucía controlar a la chica. Ahora las pruebas que había reunido eran suficientes para ir más allá de un reporte de lesiones común. Había grabaciones, pruebas de transferencias de dinero e indicios de que Lucía estaba siendo un objetivo sistemático de un grupo de personas. Pero Mateo también era consciente de que si quien organizaba esto era lo suficientemente poderoso para cubrir el flujo de dinero con empresas fantasma, entonces no podía actuar solo.
Decidió que esa misma noche vería directamente al comandante Vargas y revelaría todos sus hallazgos. Porque esto ya no se trataba de quién golpeó a quién, sino de una red oscura que estaba tocando a la institución desde adentro. El comandante Vargas, jefe de la unidad conocido por ser tranquilo y de pocas palabras, en realidad llevaba mucho tiempo guardando sospechas sobre algo más grande que los casos cotidianos. Durante meses había investigado en secreto una presunta red de trata de mujeres jóvenes que empezaba a notarse a través de reportes vagos de deserción escolar, desapariciones de adolescentes y reportes de violencia familiar que nunca se resolvían. Todo sin pruebas suficientes para abrir una investigación abierta. Sin embargo, había un patrón, y Vargas, con 20 años en la institución, sabía bien que si hay patrón, hay sistema. Guardaba los resultados de su investigación personal en una carpeta encriptada en su laptop de trabajo. Allí ya había un registro cronológico de una docena de nombres. Algunos eran empleados internos. Otros, civiles conectados en una red de vigilancia informal. Pero no había detonante para abrir una investigación oficial. Todo era demasiado borroso hasta ese día en que Lucía llegó a su oficina con el cuerpo débil, voz fuerte y acusaciones que detonaron el caos. Para Vargas, la presencia de Lucía era el punto de quiebre que estaba esperando. Después de recibir el informe inicial del detective Mateo y revisar personalmente las copias de las grabaciones y los registros de transferencias, todo se aclaró. Lo que había estado armando como una hipótesis ahora tomaba forma. Los nombres que antes solo estaban en el límite de la sospecha comenzaron a conectarse. Incluido el nombre de Javier, que nunca había estado en la lista por su imagen limpia. Sin embargo, tras su acto brutal contra Lucía y los hallazgos financieros sospechosos, su nombre ahora estaba en la cima de la lista de sospechosos. Lo mismo con el padre de Lucía, quien claramente mostraba complicidad con sus actitudes y palabras. Vargas no perdió tiempo. Reactivó los canales de comunicación secreta con la Unidad de Asuntos Internos en la Fiscalía General del Estado. Mientras cuidaba que el proceso no se filtrara, comenzó a reorganizar los pasos tácticos. Lucía fue trasladada a una ubicación más segura. Varios agentes fueron asignados extraoficialmente para vigilar los movimientos de las personas conectadas con los nombres en la lista. Para el comandante, esto no era solo el rescate de una adolescente. Era un esfuerzo por limpiar su institución de una red que intentaba esconder crímenes detrás del uniforme. Y para Vargas, no había lugar para compromisos. Esa noche, la comisaría, usualmente tranquila, se convirtió en el centro de atención de los medios. El comandante Vargas decidió dar una conferencia de prensa oficial y abierta, transmitida a nivel nacional por televisión y redes digitales. Se paró firme frente al podio con su uniforme completo y expresión seria. Detrás de él, una fila de oficiales permanecía en silencio, creando una imagen de unidad institucional. Vargas abrió la conferencia sin rodeos. Declaró directamente que había ocurrido un crimen grave que involucraba a elementos internos y a la propia familia de la víctima. Explicó la cronología breve. Un estudiante de preparatoria de 19 años llegó a la fiscalía con una confesión. Luego sufrió violencia física del presunto culpable tras ser examinada. Se encontraron pruebas en forma de grabaciones de voz y datos de transferencias de dinero significativas de partes anónimas al perpetrador y al padre de la víctima. Todas las pruebas han sido aseguradas. Declaramos firmemente que no hay espacio de protección para criminales, incluso si son parte de esta institución, dijo. La declaración fue recibida por cámaras que no dejaban de disparar y micrófonos que se amontonaban con preguntas de los periodistas. Sin embargo, Vargas se mantuvo calmado y eligió no responder ninguna pregunta fuera de contexto. Pero hubo una cosa que no dijo públicamente. El nombre importante que encontró en la investigación inicial, que aparecía detrás del flujo de dinero y se mencionaba en comunicaciones internas entre Javier y el padre de Lucía. Este nombre tenía una posición fuera del alcance de la policía local. Una figura aún activa en la estructura alta del gobierno. Vargas sabía que mencionar ese nombre en ese momento solo generaría una presión inversa que podría poner en peligro la investigación y la seguridad de los testigos. Así que, a pesar de la presión para revelar todo, decidió retener la parte más crucial de los hallazgos esa noche. Tras cerrar la conferencia de prensa, Vargas regresó a su oficina en silencio.
encendió su laptop, abrió la carpeta Prioridad D y resaltó un nombre que ahora era el centro del mapa. Sabía que si daba un paso en falso, todo el proceso podría fracasar. Pero si lograba mantener el ritmo, este podría ser el primer paso para penetrar una red de conspiración más amplia. En sus manos no solo estaba el caso de Lucía. En sus manos tenía la entrada a un sistema oscuro que llevaba mucho tiempo jineteando las instituciones de justicia. Y esa noche decidió no detenerse ahí. A la mañana siguiente, los resultados de las intervenciones telefónicas enviadas por la Unidad de Asuntos Internos llegaron al escritorio del comandante Vargas. En una carpeta marcada como confidencial, interceptación, había transcripciones de conversaciones entre dos personas aún no identificadas. La conversación ocurrió vía línea encriptada, pero el equipo digital logró recuperar parte de ella. Algunas partes se escuchaban claras. Entre ellas, la mención repetida de alguien a quien llamaban el T. Esta figura no se discutía como una persona común, sino como el organizador principal. Frases como si él te dice silencio, todos nos callamos, mientras él te siga teniendo gente adentro, ese caso va a desaparecer solo, confirmaban que T era el actor principal con poder tras bambalinas. El nombre no apareció una sola vez. Fue mencionado en varias grabaciones diferentes, tanto por Javier como por otro contacto identificado como externo. Lo que hacía todo más serio era una declaración explícita en un fragmento de grabación. Deja que la chamaca grite en la fiscalía, igual no le va a llegar al T, él está por encima de todo eso. Esto no era solo sobre el agresor y la víctima, era sobre el sistema. Y T era la figura que controlaba ese sistema. Desde un lugar inalcanzable para la ley común, el comandante Vargas instruyó de inmediato el filtrado de datos internos y la recopilación de nombres de funcionarios activos o retirados que pudieran coincidir con esa inicial, especialmente aquellos que hubieran tenido relación con Javier o el padre de Lucía en contextos administrativos, de negocios o seguridad. Sin embargo, esta búsqueda no se podía hacer abiertamente. No había pruebas suficientes para arrastrar el nombre de nadie ante la ley sin riesgos. Especialmente si era verdad que te seguía activo o tenía conexiones con el centro del poder. Moverse descuidadamente podría ser fatal tanto para la investigación como para la seguridad de los testigos. Vargas eligió el camino seguro, ampliar la vigilancia, reforzar la protección de Lucía y multiplicar las copias de seguridad de los datos de la investigación para ser distribuidos automáticamente a colegas de confianza si algo le pasaba a él o a su equipo. Con la entrada de T en el mapa de investigación, el caso cambió oficialmente. Ya no era solo abuso por parte de un oficial, ya no era solo sobre abuso o explotación de una víctima, sino sobre una figura central capaz de cerrar, arreglar e incluso controlar a la autoridad desde las sombras. Y una cosa era segura en la mente del comandante Vargas, hasta que la identidad de T fuera revelada y el acceso a su red cortado, nadie estaba realmente a salvo. Después del incidente en el Ministerio Público y la investigación inicial que confirmaba que el caso involucraba una red amplia, Lucía fue trasladada oficialmente a una casa de seguridad perteneciente al Instituto de Protección a la Mujer. El proceso de traslado se realizó de noche con seguridad encubierta. Solo 3 oficiales sabían la ubicación exacta donde Lucía estaba resguardada. El procedimiento seguía el protocolo para víctimas de alto riesgo. Sin embargo, al llegar al lugar, que físicamente era más tranquilo y cerrado al público, ella seguía sin sentirse segura. Repetidamente decía que se sentía observada, incluso cuando no había nadie alrededor. Cada noche, Lucía aseguraba escuchar vehículos deteniéndose cerca del portón. También sentía sombras de personas pasando fuera de la ventana de su habitación. Aunque la seguridad perimetral se declaró estricta, los oficiales de la casa de seguridad intentaron calmarla, diciendo que podría ser efecto del trauma. Sin embargo, reportes de disturbios comenzaron a ser registrados por el personal. Uno de los guardias nocturnos reportó que el sensor de movimiento en el lado lateral de la casa se activó durante 14 segundos, pero al revisar no encontraron a nadie. Las cámaras de vigilancia también sufrieron interferencia de señal por varios minutos. Lucía estaba cada vez más ansiosa. Desconfiaba de la comida de fuera. Siempre escribía notas a mano y guardaba sus cosas en una posición que ella misma fotografiaba cada noche. Si algo cambia, significa que ya entraron, le dijo a una de las trabajadoras sociales.
Aunque no había pruebas claras de intentos de intrusión, el presentimiento de Lucía no fue ignorado. El comandante Vargas añadió un equipo de seguridad interna para vigilar en un radio de 300 metros de la casa de seguridad, vestidos de civil, monitoreando la actividad alrededor. Pero con el tiempo surgió una gran pregunta. ¿Lo que ella sentía era paranoia o una señal de que la red no había dejado de cazarla? Porque si era verdad que te seguía moviéndose y tenía gente dentro de las instituciones oficiales, entonces no había lugar realmente seguro. Ni siquiera las instalaciones diseñadas para protección. Y si lograban silenciar a Lucía, todo lo que se había revelado podría desaparecer sin dejar rastro. Vargas sabía que su tiempo para resolver esto era muy limitado. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, la atmósfera de la casa de seguridad, usualmente tranquila, se volvió aterradora. Un guardia de seguridad que hacía su ronda de rutina en el pasillo del segundo piso se detuvo en seco frente a la habitación de Lucía. Justo frente a su puerta yacía una muñeca de bebé. No un juguete normal, sino una muñeca vieja, sucia y rota, con manchas rojas parecidas a sangre seca en la cabeza y el pecho. El guardia se puso en alerta máxima. Tocó la puerta de Lucía suavemente y llamó al personal de apoyo. La situación se manejó sin despertar a la víctima. Al levantar la muñeca, vieron que había un papelito doblado escondido bajo su ropa. El papel estaba arrugado, pero la escritura era clara. Decía: tu boca trae desgracia. Cállate antes de que todo se destruya. Las palabras estaban escritas en letras de molde con marcador rojo y había una gran X dibujada debajo. Una señal de amenaza clara y muy dirigida. Esto no era un acto al azar, era un mensaje. El oficial reportó el incidente a su superior y aseguró la evidencia. El comandante Vargas recibió el reporte a las 3 de la mañana. No se sorprendió. Al contrario, esto probaba que la red allá afuera seguía activa vigilando a Lucía y ahora empezaban a jugar sucio. Al día siguiente, la seguridad en la casa se incrementó. Se revisaron nuevamente las cámaras de circuito cerrado en toda el área. Pero el resultado fue nulo. No había grabación de quien puso esa muñeca. El registro del portón no mostraba intrusos. Lo que significaba que el perpetrador podría ser alguien con acceso interno o que sabía cómo entrar sin dejar rastro. La condición psicológica de Lucía empeoró. Se volvió más callada y comenzó a escribir cada interacción en un pequeño cuaderno. Si me callo, desaparezco, pero si hablo, me cazan. Así decía uno de sus escritos. Vargas sabía que esto ya no era un proceso legal normal. Esta amenaza mostraba que la red no solo intentaba cerrar el caso, sino también intimidar al testigo con métodos psicológicos directos. Y si se atrevían a penetrar el sistema de seguridad de la casa de refugio, no había garantía de que los propios oficiales fueran totalmente confiables. Así que esa noche se tomó una decisión. Todos los que sabían de la investigación, todos los que tocaron evidencia, y todos los cercanos a Lucía debían ser investigados nuevamente. Porque estaba claro que ahora su enemigo no solo era astuto, sino que ya estaba muy cerca. A medida que la investigación profundizaba, la presión se sentía más fuerte dentro de la propia institución. Algunos miembros de la policía que antes apoyaban con entusiasmo la investigación del caso de Lucía comenzaron a mostrar una actitud diferente. Hubo quienes pidieron vacaciones repentinas sin razón clara. Otros evitaban las reuniones informativas. 3 miembros de Asuntos Internos presentaron oficialmente su renuncia al equipo de investigación especial. La razón que escribieron fue solo motivos personales y presión familiar sin explicaciones detalladas. Pero para el comandante Vargas, eso fue suficiente señal de que había un miedo real propagándose. En los pasillos y grupos de chat internos circulaban susurros sobre la figura llamada T. No todos sabían quién era. Pero la narrativa que circulaba decía que T no era una persona común. Se decía que T era un general, un retirado, un ex alto mando con larga experiencia en el aparato de seguridad que hasta ahora mantenía acceso a redes de poder, militares y financieras. Incluso había rumores de que T tenía relación familiar con un alto funcionario de una secretaría. El nombre nunca se decía completo, pero bastaba con una letra y la historia oscura que lo rodeaba para que todos entendieran. Meterse con T significaba jugar con fuego.
Esta situación hizo que el ambiente en la comisaría cambiara drásticamente. No todos creían, pero la mayoría optaba por ser cautelosos. Hubo quienes empezaron a rechazar archivos adicionales del equipo de investigación de Lucía. Algunos agentes de inteligencia incluso sugirieron al comandante Vargas que entregara el caso a la Fiscalía Estatal o a la FGR, Fiscalía General de la República, para evitar riesgos políticos que pudieran presionar a la institución desde arriba. Sin embargo, Vargas se negó. Si aventamos esto hacia arriba sin bases fuertes, todo puede ser silenciado más rápido. Resolvemos la base legal primero y luego lo subimos, dijo en una reunión a puerta cerrada. Sin embargo, también sabía que la confianza interna comenzaba a quebrarse, y cuando el espíritu del equipo es perturbado por el miedo, la investigación no solo amenaza con estancarse, sino que puede filtrarse desde adentro. Por eso, Vargas comenzó a reorganizar quienes podían acceder a los datos de la investigación. Solo 3 personas tenían permiso para guardar los documentos originales: él mismo, el detective Mateo y un jefe de la unidad de investigación cibernética. Sabía que en condiciones como esta, lo más peligroso ya no era el enemigo de fuera, sino el traidor dentro del propio sistema. Una noche que debía ser normal, de repente se convirtió en una mala noticia para el equipo de investigación. El detective Mateo, el joven investigador que desde el principio fue el más activo recabando pruebas del caso de Lucía, no regresó a casa. Su esposa reportó que desde la tarde Mateo ya no contestaba el teléfono. El comandante Vargas instruyó una búsqueda inmediata y discreta, sin activar alarmas públicas. Horas después, una patrulla encontró el auto oficial de Mateo estacionado a la orilla de una carretera secundaria a unos 9 km del centro de la ciudad. El auto estaba cerrado, el motor apagado y no había signos de lucha. No se encontraron ni su cartera ni su celular. La parte más sospechosa era que la laptop de trabajo de Mateo, que solía llevar a todos lados, también había desaparecido. A pesar de que en ella se guardaban muchos datos crudos, copias de grabaciones, estados de cuenta, mapas de conexiones entre los perpetradores y notas de entrevistas informales con Lucía. Incluso la memoria USB de respaldo que solía guardar en la guantera también se había esfumado. No había rastros de sangre, no había daños en el vehículo, todo estaba demasiado limpio. Vargas concluyó de inmediato que no era un secuestro al azar, ni un robo. Era una desaparición forzada ejecutada por alguien que sabía exactamente quién era Mateo, qué llevaba y cuán importante era la información que tenía. Al día siguiente, la investigación interna no se anunció al público. Vargas mantuvo en secreto el estatus de la desaparición de Mateo, preocupado de que la difusión de la información acelerara la limpieza de evidencia por parte de la red que enfrentaban. Sin embargo, aseguró una cosa: solo él guardaba una copia de respaldo de todos los archivos que Mateo había recopilado. Esa carpeta digital estaba en un servidor local encriptado y solo podía abrirse con autorización doble. Vargas sabía que la única razón por la que esa información no se había filtrado era porque Mateo evitaba guardarla en la nube. Esta situación se convirtió en una nueva prueba de que contra lo que luchaban no era una organización pequeña o un solo delincuente. Esta red era capaz de desaparecer a un investigador sin dejar rastro, atacar testigos con terror directo e infiltrarse hasta las casas de seguridad. Vargas se sentó solo en su oficina esa noche, mirando el mapa de conexiones pegado en la pared. Circuló la foto de Mateo con un marcador rojo. Luego dijo en voz baja: si Mateo pudo desaparecer, todos podemos ser el siguiente objetivo. Pero no iba a retroceder. Sabía que la única salida era terminar esta investigación hasta la raíz, incluyendo revelar quién era realmente T. A la mañana siguiente, tras la noticia de la desaparición del detective Mateo, uno de los oficiales de la Casa de Seguridad entregó una carta escrita a mano al comandante Vargas. La carta estaba escrita en una hoja arrancada de un cuaderno escolar, doblada 2 veces, y entregada directamente por Lucía unas horas antes de dormir la noche anterior. El contenido era breve, no más de 4 líneas, pero el impacto fue enorme. Vargas la leyó lentamente con el ceño fruncido. La letra era claramente de Lucía. No había duda. Si desaparezco, continúe, comandante. T no es una persona. Ellos son un sistema. La carta no era solo un desahogo, era una advertencia y también un testamento.
Lucía sabía el riesgo que enfrentaba desde que decidió entrar al Ministerio Público aquel día. No era una chica emocional. Llegó con grabaciones, datos y agallas. Pero ahora, después de todo lo sucedido, el terror de la muñeca ensangrentada, la sensación de ser vigilada cada noche y luego escuchar que el detective Mateo había desaparecido, se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo. La carta era prueba de que no se rendía, pero tampoco descartaba la posibilidad de que ella misma pudiera desvanecerse en cualquier momento. El comandante Vargas guardó la carta en el archivo de investigación prioritaria junto con todas las pruebas recolectadas. Pero más que eso, la carta se convirtió en un recordatorio personal de que esta batalla ya no era solo por atrapar criminales, sino por luchar contra un sistema oscuro oculto detrás de las instituciones formales. La frase "ellos son un sistema" sonaba exagerada para algunos, pero no para Vargas. Llevaba suficiente tiempo en servicio para saber que las redes de poder sucio nunca trabajan solas. Siempre hay una cadena, siempre hay máscaras. Desde ese día, Vargas tomó medidas adicionales. Cada nuevo resultado de la investigación se copiaba directamente a un servidor de respaldo externo a través de un canal independiente al que solo podían acceder 3 partes: él mismo, un colega senior en la Fiscalía Estatal y una organización de derechos humanos en la que confiaba desde hacía mucho. Sabía que si él desaparecía, la única arma que quedaba eran los datos que dejaban atrás. Y en esa carta, aunque corta, bastaba para probar algo importante: la víctima sabía quién era el verdadero enemigo y no se iba a callar aunque su vida estuviera amenazada. A las 3:07 de la madrugada, el sistema de alarma de la casa de seguridad detectó movimiento sospechoso desde la dirección de la puerta lateral que usualmente solo usaba el personal. Las cámaras de seguridad mostraron a 2 figuras masculinas de complexión robusta vistiendo ropa negra y pasamontañas, escalando la barda trasera y abriendo la puerta usando herramientas especiales. Entraron en formación entrenada, moviéndose rápido hacia la habitación de Lucía. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar más, el equipo de guardia que estaba en alerta máxima desde el incidente de la muñeca los interceptó en el pasillo. Se dispararon tiros de advertencia al suelo, haciendo que uno de los intrusos huyera de regreso por la barda. El otro fue capturado. El sujeto capturado no portaba identificación. Al revisarlo, solo encontraron una navaja, herramientas para desactivar alarmas y un celular encriptado. Fue llevado a la comisaría vivo. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando iba a ser interrogado por los investigadores, fue encontrado muerto en su celda con marcas de estrangulamiento hechas con tiras de su propia ropa interior que había rasgado. Todas las cámaras del pasillo del bloque de celdas sufrieron una interrupción de señal durante 7 minutos. Exactamente cuando ocurrió el incidente. No había registro de visitas. Este hecho reforzó la sospecha de que el intruso no era un criminal común, sino parte de una red profesional entrenada para no ser atrapada con vida. El comandante Vargas inició una investigación cerrada sobre todos los guardias de esa noche. Todos fueron interrogados uno por uno. El resultado fue nulo. Nadie admitió negligencia y no hubo pruebas de sabotaje interno. Sin embargo, del celular que lograron hackear, se supo que el intruso recibió un mensaje de voz antes de su acción: el objetivo debe ser silenciado. Si fallas, no vivas. La instrucción era clara. Este intento de secuestro no era solo una amenaza. Era una ejecución de una operación sistemática para eliminar a Lucía como testigo principal. Después de ese evento, Lucía fue trasladada a una ubicación secreta bajo control directo de la Policía Estatal con un equipo de seguridad fuertemente armado. El comandante Vargas sabía que esto ya no era solo proteger a una víctima. Esto se había convertido en un conflicto abierto entre la verdad y una red de poder oscuro que haría cualquier cosa por sobrevivir. La pregunta ahora no era quién era el culpable, sino cuántas personas más tenían que caer antes de que todo saliera a la luz. Tras el intento fallido de secuestro, el equipo forense realizó inmediatamente una revisión exhaustiva de la mochila del intruso que murió. Por fuera, la mochila parecía normal, una bolsa táctica negra sin marca visible. Pero en uno de los compartimentos internos, los oficiales encontraron una pequeña memoria USB gris sin etiqueta. El objeto fue entregado directamente a la unidad cibernética para ser analizado en el laboratorio digital. Al abrirla,
la memoria no mostró el contenido de inmediato. Todos los archivos adentro estaban totalmente encriptados con un sistema de protección de múltiples capas que no se podía romper con software estándar. Sin embargo, tras 2 días de trabajo intensivo, el equipo logró penetrar la encriptación inicial. Los primeros resultados dejaron mudos a los investigadores. Había docenas de fotos de otras víctimas, mujeres jóvenes. La mayoría vestía uniformes escolares o ropa sencilla de casa. Muchas de ellas nunca habían sido reportadas en ningún caso. Algunos rostros incluso coincidían con reportes de personas desaparecidas de varios municipios y ciudades. Esta evidencia confirmaba una cosa: Lucía era solo una pieza en esta red. Además de las fotos, se encontró un mapa digital que mostraba 5 puntos de ubicación de casas de seguridad ilegales dispersas en áreas fronterizas y asentamientos populares. También había carpetas con documentos de texto que usaban un sistema de códigos internos. Del análisis preliminar, el texto usaba estructura logística, iniciales de nombres, horarios y códigos de traslado. Uno de los códigos que llamó la atención fue TR-17K, que al ser cruzado con datos de inteligencia, refería a una ruta de tráfico de personas hacia el extranjero a través de puertos pequeños en la zona norte. Esto aclaraba que la red no era solo doméstica, sino que estaba ligada a sindicatos internacionales, posiblemente cárteles. El comandante Vargas miró las pruebas en silencio. Para él, esta memoria USB era la última pieza del rompecabezas que había estado persiguiendo en secreto. Pero también era consciente de que esta evidencia era demasiado grande para manejarla solo. Comenzó a preparar un informe cerrado para la División Especial de la Fiscalía General de la República y abrió comunicación con agencias internacionales como la Interpol. Sin embargo, antes de todo eso, tenía que dar un paso importante. Revelar quién estaba detrás del código T y cómo esa figura pudo sobrevivir tanto tiempo en un sistema que se suponía debía impartir justicia. Esa noche, en una oficina cerrada a la que solo accedía su gente de confianza, Vargas se sentó frente a la laptop conectada al servidor local. Después de 72 horas de trabajo sin parar del equipo forense cibernético, la mayor parte de la encriptación de la memoria fue abierta. La última carpeta mostraba la lista de la red, estructura organizacional y contactos internos. En la parte más baja apareció un nombre en un documento que no estaba encriptado. Un nombre que hizo que Vargas se congelara. Era el nombre de un excompañero de su generación en la Academia de Policía. Ahora ocupaba un cargo como alto funcionario en una institución estratégica de seguridad nacional. Una figura que siempre fue conocida por su integridad, apareciendo frecuentemente en los medios como la cara moderna de la institución. Pero detrás de cámaras, estaba conectado directamente al código T, el cerebro de este sistema de explotación. Vargas cerró la laptop lentamente. Su mirada no temblaba, pero su respiración era pesada. Luego se dijo a sí mismo en voz baja: si sigo con esto, puedo destruir el sistema. Sin embargo, solo pasaron 2 segundos antes de que se levantara. No había dudas. Tomó su chaqueta oficial, agarró las llaves del auto y llamó a su asistente que hacía guardia afuera. Vamos al hospital. Seguramente van por el bebé de Lucía. Su instrucción fue tajante. Vargas sabía que si ya habían fallado en secuestrar a Lucía, el siguiente objetivo era el bebé que estaba por nacer, un testigo vivo que tal vez guardaba más pruebas que cualquier archivo. La patrulla aceleró en medio de la noche. Sin sirena, solo la luz de los faros cortando las calles vacías. A lo lejos, el cielo estaba negro, no había sonido, solo conclusiones. Pero una cosa era segura: esta guerra apenas comenzaba. La historia no ha terminado. Aún hay muchos rostros sin revelar.